acertaron 200 guaraníes. Segunda triple, le acertaron 98 boletos, valor de enganche 25.500 guaraníes. Tercer pase de la apuesta Pick 5, le acertaron 128 boletos, su valor 78.100 guaraníes. La repetición de la tercera carrera la mostraremos al término de la competencia internacional, que ya está en pantalla. Es la señal proveniente desde el hipódromo de Belmont Park. 8 competidores inscriptos, no corre el 5. Competencia sobre 1400 metros en pista de arena. Favorito se muestra el número 6, Ragtime Blues, seguido por el 8, No More Talk. Tercer jugado, el 1, Lost in Rome. 14 minutos nada más para que finalicen las apuestas. Rogamos al público a agilizar las mismas, ya que en 14 minutos exactamente finalizarán las apuestas. En esta cuarta carrera está en juego la apuesta duplo, 10.000 al costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Va quedando todo listo. Y largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñarle el camino al participante número 6. Le toma cuerpo de ventaja al 8. Tercero se desempeña por dentro. Ganando terreno rápidamente el 1. En la cuarta ubicación expectante el 7. Más atrás el 3. Luego el 2. Cierra marcha el 4. Descontado los primeros metros de la prueba. Asume comando el lote el 1. Lost in Rome. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 6. Ragtime Blues. Tercero se desempeña el número 7. Cuarto mejorando por dentro lo viene haciendo el 2. En la quinta ubicación se desempeña expectante el 8. Más atrás el 3. Cierra marcha el 4. Los competidores volcando ya el último codo sin variantes con el número 1 enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 6. En la tercera ubicación expectante se desempeña el 7. Cuarto por dentro viene accionando el número 2. En la quinta ubicación se desempeña el 8. Más atrás viene accionando el 3. Sigue cerrando la marcha el 4. Los competidores en los últimos 600 metros. El 1. Cuerpo de ventaja sobre el número 6. Tercero viene accionando el 7. Cuarto mejorando por fuera lo viene haciendo el 8. Y están en la recta final.
Últimos 400 metros para el disco número 1, Lost in Run. Estira 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 2 que va en su búsqueda. Gana terreno al fondo por el lado de la pista número 8. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco número 1. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 2. Abierto en larga, atropellada, lo viene haciendo el 8. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco número 1. Lost in Run. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 2. Abierto en larga, atropellada, el 8. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. El número 1, Lost in Run con Kendrick Hermoch. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 2. Tercero el 8 y cruzaron el disco. Atención al público. Estarán saliendo en pista en instantes 4 de los 12 ejemplares del Aras JC que se van a estar subastando el próximo viernes 7 de julio aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Serán 12 los que se van a subastar en total, 8 potrillos y 4 potrancas. Generación 2001, hijos de los espectaculares padrillos que posee el Aras JC como Western Cover, The Wiz, Rocco Coco, Prince of Ray y el fenomenal Try Twice. Ahora mostraremos 4 ejemplares de los 12 que se van a estar subastando el próximo viernes. El primero que mostraremos es el número 3 del catálogo, de nombre Insignia, un macho zaino nacido el 3 de julio del 2021, es hijo de Western Cover y Ensignet por Roman Ruler, Elastine, Sonderhalo y Ebria. Su padre, Western Cover, un extraordinario ejemplar, ganador de 6 carreras en Palermo y La Plata, incluso clásico Municipalidad de La Plata en 2 ocasiones, clásico Try Twice, y ganador también de 4 carreras aquí en nuestro medio, todos de índole clásico. Su madre, Ensignet por Roman Ruler, lesionada antes de debutar. Su primera cría fue endiosada, nada más y nada menos, la ganadora del clásico Asociación de Criadores Nacionales y de muy buena campaña también en los siguientes clásicos paranacionales. Un hermoso físico posee el número 3 del catálogo Insignia. Su segunda madre, Elastine, por Sonderhalo, madre de Edrador, ganador de 3 carreras en San Isidro y La Plata. Y de Energizado, también criado en el Aras JC, ganador de varias carreras aquí en nuestro medio, incluso el clásico de Potrillos, y entró segundo en el Derby de Asunción. Vean muy bien el físico que poseen estos ejemplares criados en el prestigioso Aras JC, que va a poner a disposición de todos ustedes el próximo viernes con 12 ejemplares a subastar. El siguiente ejemplar que estamos viendo en la pista es el número 7 del catálogo, de nombre Exuberante, macho zaino nacido el 19 de julio
hijo de Rocococo y Mía Testarossa, por Funtes Pisan y Thunder Star, Thunder Gulch y Candy Star. Su padre Rocococo, un extraordinario ejemplar de pistas, ganador de 20 carreras, 13 en la Argentina y 7 aquí en nuestro medio. Ganó en su debut por más de 12 cuerpos y una cantidad innumerable de clásicos de Grupo 1, 2 y Grupo 3. Entre sus crías de Rocococo dio a Poder Supremo, a Fanfarrón, a Moreno, a Mulato, grandes ejemplares de pistas aquí en nuestro medio. Su madre, Mía Testarossa, es madre de Espléndida, la ejemplar ganadora del Gran Derby de Asunción para hembras y del clásico 19 de junio en homenaje al General Rodríguez. Su segunda madre, Thunder Star, dio a Azalá, también ganadora en Asunción, y a Tronador, ganador de 6 carreras también en nuestro medio. Insisto en que vean el físico que poseen estos ejemplares, muy bien presentados. Y ahora es el turno de ver dos hembras. La número 9 del catálogo, Solo Mía, una zaina nacida el 7 de julio, esta hija también de Westercover y No es de nadie, por Empero Richard y Dame tu color, Lujuk y Epic Villa. Ya habíamos mencionado a Westercover, su campaña, su extraordinaria campaña en Argentina y aquí en nuestro medio, y su único hijo corriendo en esta temporada es Escoltado, ganador del clásico Asociación de Criadores Nacionales, también ganó la tanda eliminatoria para el Gran Derby de Asunción. Su madre No es de nadie, es madre de Emperatriz, potranca de la actual generación, y su segunda madre, Dame tu color, por Lujuk, es ganadora en La Plata, y madre de Sueño Malevo, ganador de 2 carreras en San Isidro y Palermo a los 3 años. Y la última que estamos viendo es la número 11 del catálogo, Princesa de Oro. Otra hembra, zaina, nacida el 8 de agosto del 2021. Esta es hija de Prince of Rye y Glamtastic, por 60s Icon, Golden Dream, Arch Golden Show. Su padre, Prince of Rye, es ganador de 3 carreras en Palermo y San Isidro en tan solo 5 actuaciones, y luego continuó su campaña aquí en Asunción, donde ganó 6 carreras, incluso Clásico Navidad, Clausura y Semana Santa. Es hijo de Catcher in the Rye, ganador de la estadística de Padrillos en el año 2017 y 2018 en la Argentina, y propio hermano de Pataqués, ganador Grupo 1 y actualmente Padrillo. Su primer hijo en correr es Inalcanzable, ganador del Gran Derby de Asunción y el Clásico General Rodríguez, además de otras carreras más. Glantastic, su madre, dio a Glad of Her, ganadora en Asunción. Su segunda madre, Golden Dream, ganadora de 3 carreras en Palermo y La Plata, y madre de 2 crías. Pirlo, ganador en La Plata, y Señor Raúl, ganador también en el mismo hipódromo. Señores, como pueden apreciar, se ven realmente hermosos y se van a subastar estos 4, además de los 8, para hacer un total de 12 ejemplares, 8 potrillos y 4 hembras, este viernes 7 de julio, gran remate de Ara JC aquí en el local del Jockey Club del Paraguay.